Hi beautiful beings, hola, bienvenidos otra vez, hermosa gente, espero que estén bien. I hope you guys are doing well and that you enjoyed my last video y que le haya gustado el último video que hice. Este video es una continuación. This video, it's a continuation from my Peru trip 2 years ago. Es una continuación de mi viaje a Perú hace 2 años atrás, que hice con unas amistades y que pues eventualmente se convirtieron como familia para nosotros, y fue una experiencia inolvidable. Si fue hace 2 años atrás, me ha tomado este tiempo para poder bajar todas las partes. Fue un viaje de un mes. It was a 1 month trip, so it did take me this long to edit everything and upload it. This is the last third part of the trip. Esta es la última parte, lo dividí en 3 partes. Esta es la última, la tercera parte, y esto fue en Lima, en Trujillo, Ica y Paracas. This was recorded in Lima, Peru, Trujillo, and Ica and Paracas. We stayed there for a whole month. Nos quedamos allá en un mes completo. Hicimos un montón de cosas, por eso fue que lo tuve que dividir en tantas partes para que no fuera tedioso tener que ver un video de más de 1 hora si acaso. That way it wasn't so tedious in watching such a long video, most likely an hour and plus. So I hope you guys enjoyed it, the first 2, and enjoyed this one. Espero que les haya gustado los primeros 2. Si no los han visto, sí están en inglés, pero no se habló tanto. Fueron más como pequeñas secciones de videos de par de sitios que fuimos y fotos, pero no fue mucho que decir. Este video, a cambio de este video, sí voy a estar narrando muchas de las cosas. A lot of this video is going to be me narrating what was happening, so I will be talking a lot and it will be translated like this mini intro. I just am avoiding getting any strikes or whatever it is that you call it here on YouTube, any claims for copyrighted music, so I am done with that. Estoy preveniendo en que me den algún clamo o que restrinjan mis videos por utilizar canciones que están famosas o copyrighted, que no me sé la palabra en español, pero no quiero que me bloqueen el video y que lo puedan disfrutar. Entonces pues no voy a tratar de limitar mi uso de música en los videos. Y pues ya, se acabó el intro. Vamos a empezar con el video. Espero que les guste. I hope you enjoy this video. Thank you so much. So in here we are in Lima. We had just arrived from Cusco. Aquí estamos en Lima, en la ciudad de Perú. Acabábamos de llegar de Cusco y estábamos cogiendo una gira, un recorrido. We were just doing a tour of the city. Then we passed by the beach. Después pasamos por la playa. Llegamos a bajar y ver algunas estatuas, esculturas. We got to see some sculptures and statues, walk around. It looks so different. La playa se ven bien diferentes a las de acá, como pueden ver. Solo estuvimos en Lima ese día después que regresamos de Perú, y nos tiramos fotos, fuimos por la playa. We were there for just a day to take pictures and kind of settle down after our Cusco trip. Then we went to Trujillo and we were there for a few days. We went to a tattoo shop. We got tattooed. It was Jan's first time. Fue la primera vez de Jan hacerse un tatuaje. Después fuimos a un museo de flores botánico. Then we went to a botanic museum in Trujillo. We took a lot of buses, also called microbus,
cogimos muchos buses para llegar de un sitio a otro. Aquí estamos de camino a Ica, and here we're on our way to Ica, which is a desert, y es un desierto, y no voy a decir nada más para que lo vean. ¿Cómo es que se llama? Sand dunes, mountain, like desert mountains. On our way to Ica. Peru es hermoso. Peru is beautiful. You can see a little bit of everything in Peru. You see some farms and plains, granja, puedes ver montaña, desiertos, playa. You're gonna have it all. Lo vas a tener todo en Perú. Nosotros nos enamoramos con Perú. We fell in love with Peru. A little bit of what we did in Ica was do the sandboarding. Un poquito de lo que hicimos en Ica fue trillarnos como en patineta, surfing, lo que haces en la playa con la ola, pero en arena. Y fue algo bien chévere. It was something so cool, and it was new and it was fun, and I would so do it again. Fue súper divertido y lo haría otra vez. Aquí estábamos caminando hacia el pare donde nos estaban recogiendo, and here we were walking towards the stop where they will pick us up with these. It wasn't four-wheelers, it was like these vehicles that were drivable in the sand. No eran Fuertra ni motoras, eran un tipo de carro que podían ser manejables en la arena, y de ahí nos llevaban a otra parada, and there they would take us to another stop. And in here you can see the oasis, el oasis, ¿es que se dice? Súper hermoso. Esto fue de sueño, todavía es, y yo siento que eso fue un sueño. I still think that this right here was a dream. It looks so beautiful. I feel like the camera, videos, pictures do not do justice to how beautiful this was. La cámara, los videos, las fotos no hacen justicia de tan hermoso que esto fue. Y lo es. Aquí puedes ver cómo que se ve el vehículo. And here you can see how the vehicle looks. And you'll see a clip or two of how crazy, scary, intense, but accelerating and exciting the whole trip was to get to the place where we were going to be sandboarding. De tan rápido que íbamos, si no tuviéramos la máscara, la bandana en la cara o las gafas, estuviéramos todavía 2 años después con arena dentro de nosotros. If it wasn't for the bandana face covering or eyeglasses, we would have still had sand on us 2 years later. It was so fun. As you can see, we felt like we were in a roller coaster. It was a little bit scary, but so worth it. Fue un poquito, me dio un poquito de miedo, pero fue algo que valió la pena. Una experiencia para contar, for sure. A story to tell, for sure. In here we were arriving to our destination, which was one of the top
heels in the sand to go down and sandboard. Aquí ya estábamos llegando con el grupo de nosotros para poder hacer deslizarnos en la patineta. Como van a ver, van a saber lo que digo, ¿ves? Es como una esquí en arena. It's like a skiing in sand. And here it was very funny. I'm just gonna let the original audio. Aquí fue un poquito gracioso, so voy a dejarle el audio original para que me escuchen. 3. Tú puedes pararlo con los toes. Como pueden ver y escuchar, comí tanta arena. Ay, Dios mío. As you can hear and tell and see, I ate so much sand. So that was like a little try. Eso fue como una pruebita, lo que hicimos allí al principio. Y este era la montaña y su madre. This is the mother of mountains. And that was a random person. And then John is gonna go, and he goes really fast because if you put your feet, John fue primero y él fue bien rápido, porque tú pones los pies y como que te aguanta un poquito. If you put your feet, it holds you a little bit, but he didn't do that. I, on the other hand, had my feet rooted into the sand. Yo en la otra mano, yo tenía los pies encajados, sembrados en la arena y iba como una tortuga bajando. Después de hacer eso, fuimos a un sitio tan relajado, éramos nosotros, el muchacho nos llevó. After that, the driver took us to another place to kind of enjoy the sunset, and it was so beautiful and relaxing. Fue tan hermoso y relajante. Ver el atardecer en el desierto fue de película. Hermoso. Nunca me olvidaré. Después de un par de fotos nos regresamos, fuimos al hotel, nuestro primer hotel en semanas, nuestro primer hotel que se ve bien. It was our first hotel looking fancy after weeks. We had a pool, nice hot showers, teníamos duchas calientitas, agua calientita. Después fuimos a comer, que van a ver la comida deliciosa que nos hicieron. Vegetariana, porque para ese tiempo éramos vegetarianos. Al otro día desayunamos y nos fuimos a hacer kayak y canoa en la parte de atrás del hotel, que literalmente estaba la playa, y fue algo tan divertido. The next day we had breakfast and then we went to kayak and canoe literally right behind the hotel. The beach was there and we had access to it. It was so nice and beautiful. I mean, I could say that throughout the whole video, how amazing and beautiful everything was, because this trip was the best. Even when we weren't staying in fancy hotels like this, we stayed in Airbnbs and they looked amazing. And all of the Airbnbs that we had, they included breakfast. Aunque no nos estuvimos quedando en hoteles así de fancy y elegante. Anyways, nos quedamos en Airbnbs y toditos se veían súper bien, como en que fue en Lima, y incluían desayuno, la mayoría de ellos. Aquí estábamos en Lima, de regreso a Lima, después que llegamos de Paracas y Ica. Estuvimos en Lima los últimos 7 días y estuvimos en Airbnb, que era como un mini apartamento. Teníamos nuestro cuarto, una cocina. En esta última semana, in this last week, we had a kitchen, bathroom, hot showers again, and we went shopping. Nos fuimos de compras a comprar comida. We went to buy food, so we didn't really have to buy in restaurants. The last 7 days we made our own food. Los últimos 7 días cocinamos nuestra propia comida y fue algo excelente. Los últimos 7 días fue como para relajarnos y re-energizarnos, re-energize.
for coming back into reality, para regresar a la realidad y de regreso a los Estados Unidos. Sí, hicimos un par de cositas en Lima, fuimos a un restaurante donde tenían música en vivo que van a ver ahora. We went to a restaurant where they had live music, which you will see now. Después fuimos al otro día a par de museos en Lima. Van a ver hermosas arquitecturas aquí en estas fotos que tomé. No muchos videos porque no se permitían en algunos sitios tomar video. I didn't take too many videos on these places because they didn't allow it. We were allowed in rooftops in our Airbnbs. But yeah, enjoy these beautiful pictures. We also went to the city of Peru, of Lima. También fuimos a la ciudad de Lima, en donde había muchas protestas. Aparte de eso, todo fue hermoso y la pasamos súper bien. Apart from the protests that was going on in the city of Lima, we had such a great time. And you'll see that we even got to witness a little show from their militia, from their, what we call, I guess, our army, military, and I'll just leave it there. Lo dejo ahí para que lo disfruten y lo vean. Mucha de la arquitectura de Perú me acordaba mucho a la de Puerto Rico. A lot of Peru's architecture reminded me of Puerto Rico, which is why I had so much fun. In here, aquí van a ver en donde hicieron un show los de la milicia de Perú. Estuvimos caminando en la ciudad hasta la noche. Fuimos a un sitio donde era como Chinatown, la ciudad de China. Creo que lo tienen más o menos así en Nueva York, y pues Perú también tiene algo parecido, donde hay muchas tiendas y muchas cosas de asiática. Aquí estábamos viendo un baile hermoso. This dance was so nice and native, and I'll just leave it to it. Al otro día fuimos a otro museo. Estábamos de museo en museo. We were from museum to museum in Lima. They have a lot to see. Tiene mucho que ver en Lima. Ahí estábamos en el Museo de Arte. Y la arquitectura hermosa, como ya he mencionado antes. The architecture beautiful, like I said before. In the last few days we went to small towns. En los últimos días fuimos a unos pequeños sitios donde tenían grafitis y arte hermosa. They have beautiful art. And yeah, I hope you enjoy this video. And the last clip, it's a little bit of comedy. El último video es un poquito de comedia antes de que se vayan.
Ese último video fue bien gracioso. That last video was so funny. We were leaving Cusco, nos estábamos yendo de Cusco y estábamos caminando por la ciudad. We were walking around in the city and we see this person. I guess it's very popular. Vimos a esta persona y es bien popular en Cusco, que se vean cosas así. And they sell gum and little things, you know, that's how they make their living. They're very creative and very out there. Así es como ellos hacen su dinero, son bien creativos y bien allá afuera. And ellos estaban él estaba vendiendo chicle y venden dulces y otras cositas para hacer de su vida. And we see this person, we walk towards them to support them, give them some money, get some gum. Fuimos, nos acercamos para comprarle, you know, apoyarlo, comprarle de su chicle. Y así fue como nos recibió y lo encontramos tan gracioso. That was how he received us, and we found it so funny, and a very sweet person. Afterwards, he kept his character, se mantuvo en su personaje, pero súper profesional y fue algo que nos tomó de sorpresa, pero fue algo que nos hizo el día. It took us by surprise, but it made our day, and we were talking about it for the whole trip. Estuvimos hablando de él, de esa persona, por el resto del viaje. Espero que le hayan gustado este video. I hope you loved this video, and if you did, give it a thumbs up. Si les gustó, dale un like, un me gusta. Y cualquier comentario, pregunta que tengan sobre el viaje. Sé que no mencioné mucho sobre los museos, los nombres. I know that I didn't said a lot of named a lot of the museums we went to. It's been 2 years, ha sido 2 años, so se me han olvidado los nombres. Traté de escribirlo en mi journal. I try to write it on a journal, but most of the names are very hard to pronounce. Muchos de los nombres de esos museos y de esos sitios en Perú fueron bien difíciles de escribir, pronunciar. So, trataré lo más que pueda, si me escriben, en buscar un poquito más información si se quieren tirar el viajecito a Perú, y para decirle las recomendaciones que tengo. If you do want to take a trip to Peru, just write to me in the bottom in the comment section, and I will do my best to do any referrals, write down any recommendations from the Airbnbs we stayed at. And yeah, thank you so much for being here. Gracias por estar aquí, and I hope you enjoyed it. Bye.